las estadísticas que tenemos son internacionales, o sea, no son únicamente de nuestro país. En nuestro país, lamentablemente, tenemos pocas estadísticas. Estamos con eso, las asociaciones, viendo las posibilidades de tener a nivel nacional, ¿no? Porque siempre hay números muy segmentados que no podemos tomarlos como estadísticas. Pero bueno, utilizamos en realidad las estadísticas internacionales. La verdad que es un crecimiento tremendo en números de cantidad de personas diagnosticadas. Incluso ahora se agregan todas las personas adultas que se diagnostican, principalmente mujeres. Así que bueno, es un tema muy serio, poco tratado, eh, y que bueno, que no se le da, al menos a nuestro parecer, la importancia que merece, ¿no? No solo en atención, sino en ver qué nos está pasando para que pase todo esto, que tengamos tanta inmensidad de personas. Tenemos muchísima más cantidad y hoy existen herramientas diagnósticas que son mucho más sofisticadas como para ver qué pasa en esa persona, que a veces no suma toda la cantidad de síntomas, pero suma varios de esos síntomas que tomamos como clásicos en un diagnóstico de TEA. Eh, la realidad es que se cree que hay muchas cuestiones que hacen que una persona termine diagnosticada. Hoy hablamos de epigenética, hablamos incluso de genética, hablamos de medio ambiente, hablamos de un montón de cosas que se van sumando, incluso en la vida diaria, lo que se come, o sea, la manera en que vivimos, cómo cocinamos, cómo están manipulados los alimentos, que parece una cosa mínima, pero la realidad es que es la base. eh, la manera que tenemos de vivir a los apurones. Bueno, hay un montón de cuestiones que implican incluso hasta en nuestro sistema inmune, y en las mamás también cuando están embarazadas, ¿no? Que están gestándose esa persona, bueno, la manera en que esa mamá lleva adelante su embarazo y varias cuestiones más de la vida diaria que, bueno, se están en pleno estudio y hay un montón de papers ya publicados que avalan todas estas cuestiones, pero bueno, la realidad es que también tenemos que enfocarnos en la atención de todas estas personas diagnosticadas. No hay sobrediagnóstico, que es lo que también se anda, ¿no?, comentando. No existe el sobrediagnóstico, porque si no, tenemos que descalificar a las personas que los hacen, ¿no? Claro. Y la realidad es que no. Sí tenemos más herramientas, eso es seguro. No tenemos registro específico de nacer, o sea, eh, hay muchísimos tipos de autismos, por eso se habla de autismos con S en plural. Eh, la realidad es que no hay dos personas iguales dentro del autismo y hay tantas personas, o sea, hay tantos autismos como personas diagnosticadas, para que se den una idea de la diversidad que hay, ¿no? Sí, hoy sabemos que hay muchísimas personas diagnosticadas de adultos, porque existen estas herramientas que les hablaba recién. eh, Gracias a eso se ha llegado a comprender, por ejemplo, en mujeres que tienen eh, la, la forma física y química de solapar un montón de síntomas a lo largo de sus vidas, de llegar a ese diagnóstico y bueno, y darse cuenta que realmente no fueron ni las raras, ni son extraordinarias, ¿no? Llegando a su adultez. Eh, Sí hay más diagnósticos. La verdad es que la relación, que siempre fue de 4-1 en varones, o sea, siempre fue de cada 4 varones una mujer, hoy se cree que es un poco más parejo, se puede llegar a hablar de 3-1 incluso, pero bueno, son distintos enfoques y distintos números que se tienen a nivel internacional. Pero sí tenemos muchísimas personas en nuestro país incluso diagnosticadas ya de adultos y en general, no todas, pero generalmente son mujeres. Suele pasar que estas personas solapan sus síntomas claro. durante toda su vida, como ser muy introvertidos, como no tolerar estar en un ámbito social, como tener cuestiones sensoriales a tope, que no se dejan, no tocar mucho y que o son, no sé, demasiado estudiosos o se enfocan en un tema, ¿no? Entonces, a veces
esas cosas eran tomadas como son raros o el raro del curso, Claro. ¿sí? Claro, no quiere estar con el grupo, se aísla, no le interesa. Y la realidad es que hoy sabemos que esas personas que venían padeciendo, entre comillas, ¿no? Durante toda su vida, estos temas, resultó ser en un diagnóstico de TEA. Hay distintos niveles de autismo y como esto muchas veces es diagnosticado en niños muy chiquititos, hoy tenemos diagnósticos a partir de los 2 años, o sea, nosotros hemos recibido chiquitos, no sé, tomando la mamadera y ya tenían un diagnóstico. Entonces, no siempre se necesita medicamentos, no siempre. A veces, a lo largo de ese diagnóstico, pueden necesitar en alguna etapa, ¿no? En alguna etapa, no sé, específica, Sí. como cuando pasan a la adolescencia o a la adultez, o a veces necesitan también de más chicos, no sé, porque les falta el sueño, no pueden conciliar el sueño, o tienen, a veces se combina autismo con déficit de atención e hiperactividad, y son tan hiperactivos que muchas veces necesitan una ayuda de medicamentos. En nuestro caso particularmente, no es que tratamos de obviar la parte de medicamentos clásicos, que existen muchos, sí tratamos de evitar que los chicos que recibimos en la fundación estén sobremedicados, que muchas veces suele Claro. pasar. eh, o sea, tratar de que tengan no sé, un estudio de laboratorio como para saber qué es lo que está pasando en esa persona, que esto no es una cuestión meramente psiquiátrica ni neurológica, a veces abarcan un montón de aristas, entonces tratamos de ayudarlos, no sé, con alguna suplementación, que hoy existen un montón, cosas naturales para que no se le compliquen más los cuadros, ¿no? A veces una medicación puede ayudar en algo y desarmar tres cosas. Entonces, tratamos de que esto sea justo y necesario. Estamos en una temporada malísima a nivel eh, discapacidad y atención en discapacidad. eh, o sea, no se cumple con la mayoría de las cuestiones legales que abrazan a una persona con discapacidad, que mediante su CUDO, su certificado único de discapacidad, puede disponer de esta cobertura prácticamente total, ¿no? Hablamos de terapias, hablamos de atención médica, incluso de medicamentos o de descuentos en medicamentos muy, muy importantes. Bueno, todas esas cuestiones están muy por debajo. Hoy sabemos que la gran mayoría de las obras sociales no cumplen con todas estas cosas, y es una lucha diaria. O sea, las familias, los padres, me incluyo, yo soy mamá, ¿no? Mi hijo ya tiene 20 años. eh, Llevamos varios karmas, digamos, durante todo el proceso de una persona con discapacidad. Una es la obra social, la otra es la escuela, o sea, tenemos un montón de flancos a donde dirigir nuestra energía, porque realmente no la estamos pasando bien, o sea, me incluyo, pero es una gran mayoría, ¿no? Lo que es discapacidad. Es tremendo lo que está pasando. Para llegar a un diagnóstico se pasan por muchas instancias, o sea, no es solamente una consulta clínica, por ejemplo, o psiquiátrica. O sea, pasamos por un montón de instancias, incluso de test que lo tienen que realizar psicólogos básicamente, y esto pasa por la parte de psiquiatría y o neurología, depende de los casos. Muchas veces tenemos dobles diagnósticos, o sea, no es tan simple como se piensa. En niños quizás sea un poco más, ya haya más práctica en llegar a ese diagnóstico, no obstante tiene que dar con esos. Existen test muy formales a nivel internacional, como el ADOS y el ADIR, que son los que se realizan incluso desde la misma obra social, que es la que, ¿no? que manda a ciertos profesionales para poder recibir ese diagnóstico. En adultez es más difícil llegar a ese diagnóstico, debo reconocer, porque están las herramientas, pero no hay muchos profesionales que se dediquen a adultos, entonces es más difícil. Pero no quiere decir que estén sobrediagnosticados. Claro. No es tan fácil, no creo que sea lo mismo que cualquier enfermedad o cualquier cuestión clínica incluso, que solamente depende de la mirada de un médico. Acá se comprometen equipos enteros y muchas veces los papás, como puede ser mi caso, que lo doy de referencia,
jamás me quedaría con un solo equipo que evalúe a mi hijo. Iría por lo menos a dos o tres, hasta saber que ese diagnóstico es certero.